Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de las lecciones. El día de ahora estudiaremos la lección 3.8 en la unidad 2 de segundo año de bachillerato en la página 40. Esta lección lleva por nombre ángulo de inclinación de una recta. Vamos a ver qué nos dice el problema inicial. En el problema inicial nos piden que, dada la recta L con ecuación y igual 3x menos 6, nos preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo θ que va desde el eje X positivo hacia la recta? Es decir, que me están pidiendo que yo encuentre cuál es el ángulo que se forma con el eje positivo X en sentido antihorario con la recta L y igual 3x menos 6. ¿Sí? Eso es lo que me piden que encuentre. ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, para la solución, lo que voy a hacer yo es, voy a sustituir, ¿sí?, un par de valores en X para poder encontrar los valores de Y, poder graficar esta recta L, Y igual 3x menos 6, que me la dan en la forma mx más b. Es decir, yo ya sé que la pendiente vale 3 y que su intercepto en el eje Y va a ser en menos 6. Entonces voy a encontrar un par de valores, un par de pares ordenados, para poder graficar y luego poder encontrar ese ángulo de inclinación que me piden. Bueno, como recordemos que la X es independiente, entonces yo le puedo dar los valores que se me antojen. En este caso me conviene el 2. Por lo tanto, le vamos a dar a X el valor de 2. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Entonces, el primer par ordenado, al cual vamos a llamar A, va a tener la coordenada 2 en X, 0 en Y. El otro par ordenado sería cuando X valga 3, ¿sí? En este caso 3 por 3, 9, 9 menos 6, 3. Por lo tanto, el par ordenado B quedaría con la coordenada 3 en X acá y 3 en Y. Bueno, cuando ya tenga estos dos pares ordenados que corresponden a esta recta L, Y, 3X menos 6, los voy a graficar de la siguiente forma. El primer par ordenado A, 2 en X, 0 en Y. El siguiente par ordenado B, 3 en X y 3 en Y. Acá trazo la recta uniendo esos dos puntos, ¿sí? Y ahí tendríamos parte de la recta L, Y igual 3X menos 6, ¿sí? Acá. Ahora, lo que voy a hacer yo es, voy a trazar desde el punto B una recta que vaya paralela al eje Y, ¿sí? Y perpendicular al eje X, es decir, acá, acá, que vaya hasta acá, hasta el eje X, un auxiliar acá. Entonces, si ustedes se observan a este punto que cae en 3 en X, 0 en Y, le vamos a llamar un punto P. Entonces, con esa auxiliar que aquí tracé, se me forma un triángulo rectángulo desde el punto A al punto P y del punto P al punto B, ¿sí? Luego, entonces ese rectángulo lo vamos a transponer hacia acá, quedándonos de la siguiente forma, así, un rectángulo acá más o menos, el rectángulo A, B y P, ¿verdad? Perdón, un triángulo rectángulo A, B, P, aquí, ese triángulo. Bueno, si ustedes observan, lo que me piden es el ángulo que se forma en sentido antihorario del eje X positivo, ¿sí?, con respecto a la recta L. Este ángulo θ. ¿Cuál es el valor de ese ángulo θ? ¿Cuánto mide esta abertura que se forma con relación a la recta con el eje X? Bueno, para ello nos vamos a apoyar de lo que son las razones trigonométricas, porque si ustedes observan, desde el punto P hasta el punto B tenemos 3 unidades, ¿sí? ¿Ve? 1, 2 y 3. Y desde el punto A al punto P tenemos de 2 a 3 hay una unidad. De tal forma que acá se me forman los catetos. Entonces, perfectamente utilizando razones trigonométricas, yo puedo determinar la medida del ángulo θ. ¿Sí? Recuerden ustedes que la relación entre el cateto opuesto con el cateto adyacente en relación al ángulo de referencia es la tangente. Entonces yo voy a utilizar la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de ese ángulo θ va a ser igual, ¿sí?, al punto BP, es decir, a la recta que va del punto B al punto P, sobre la recta que va del punto A al punto P. Ahora, esa relación que existe entre BP y AP es la pendiente, porque si ustedes observan, ¿ve?, por una unidad que avanzamos en el eje X, tenemos una inclinación de 3 unidades con respecto a la recta. Entonces, esta relación es igual a la pendiente, ¿sí? Entonces, la tangente de θ va a ser igual BP, que vale 3, sobre AP, que vale 1. Y 3 entre 1 es 3, y que es lo mismo que la pendiente, que la teníamos desde un comienzo aquí, ¿sí? La pendiente. Entonces podemos decir que la tangente del ángulo θ va a ser igual a m también, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la definición, que es la pendiente.
Ahora, me piden el ángulo de inclinación. Entonces, la tangente pasa al otro extremo de la ecuación a hacer su función inversa. Tan a la menos 1, ¿verdad? Y eso pues en la calculadora shift tangente de 3 y aproximadamente tendríamos que el ángulo de inclinación es de 71.6 grados. Entonces, si ustedes hacen uso de la calculadora, sí, acá, de esta, bueno, cualquier tipo de calculadora, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener el cuidado que la calculadora tenga lo que es la opción D, que son grados sexagesimales, ¿verdad? En el cuadrito arriba la opción D, grados sexagesimales. Eso es lo importantísimo, que ustedes lo tengan en su calculadora. Bueno, entonces ahí tendríamos lo que es la solución del problema inicial. Entonces, como definición, podemos decir que dada una recta L, se llama ángulo de inclinación de la recta L al formado por el eje positivo y la recta en sentido antihorario. Si la pendiente M es la pendiente de la recta L y θ su ángulo de inclinación, entonces, ¿sí? Podemos decir que si θ es mayor o igual que 0 grados y menor que 180 grados y la tangente de θ es igual a M, podemos decir entonces que el ángulo de inclinación de esa recta va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente M, ¿sí? Entonces, veamos el ejemplo. Acá tendríamos en el ejemplo, me piden que calcule el ángulo de inclinación de la recta L, x más 2y más 1 igual 0. Para la solución observamos que esta recta L, x más 2y más 1 igual 0, me la dan en su forma general, es decir, me la dan como una ecuación general de la recta. Entonces lo que yo voy a hacer es pasarla a la forma y igual mx más b, es decir, despejar y. Bueno, entonces comenzamos, la x que está sumando pasa a restar, el 1 que está sumando pasa a restar, tendríamos 2y igual menos 1 menos x, perdón, menos 1. Luego el 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, quedándonos y igual menos x sobre 2 menos 1 medio. Ahora ya dejando la x solita, nos quedaría y igual 1 medio, así aquí, ¿verdad? 1 medio por x menos 1 medio. Y acá ya tendríamos la recta en su forma y igual mx más b. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para determinar cuál es el valor de la pendiente. Y observamos que la pendiente m es igual a menos 1 medio. Entonces, teniendo ya el valor de la pendiente, podemos usar la definición de ángulo de inclinación de una recta, donde la tangente de ese ángulo θ es igual a la pendiente. Sí, eso lo vimos en el problema inicial. Por lo tanto, el ángulo de inclinación va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente. Entonces, en este caso, vamos a sustituir acá el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente m, y la pendiente m es menos 1 medio. Al hacerlo con la calculadora, shift tangente de menos 1 medio, obtendríamos aproximadamente que el ángulo de inclinación para esa recta es de menos 26.6 grados. Sucede algo, que el ángulo no salió negativo. Entonces, para encontrar el verdadero ángulo de inclinación, el ángulo positivo, lo único que debemos de hacer es que al ángulo θ le vamos a sumar 180 grados. Es decir, esto lo hacemos cuando el ángulo nos dé negativo. Si el ángulo nos da positivo, ahí quedaría de una vez. Entonces, en este caso, como nos salió negativo, entonces a ese ángulo θ le sumamos 180 grados. Es decir, menos 26.6 grados más 180 grados. Y aproximadamente tendríamos como resultado que el ángulo positivo de inclinación para esa recta es de 153.4 grados. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos más o menos cómo quedaría esa recta, ¿verdad? No nos piden que la grafiquemos, pero para que ustedes tengan una idea. Aquí tengo la recta L, que es x más 2y más 1 igual 0, ¿sí? Yo le di un par de valorcitos ahí más o menos aproximaditos. En 1 nos salía menos 1 en y. De ahí pues le dimos por ahí 2, ¿verdad? Nos salía menos 1.5 en y. Trazamos la rectecita que tenía el intercepto acá en menos 1 medio. Y luego el ángulo, recuerden que si nos daba negativo, menos 26.6 grados, los ángulos negativos, esos se miden en el sentido de las agujas del reloj, es decir, acá. Pero este no me importa, me importa el positivo,
que es 153.4 grados, que es al sentido antihorario, ¿verdad? Entonces el de acá. Y ahí tendríamos ya el ángulo de inclinación para esa recta.